Mi nombre es Robot Espion. Bienvenidos al programa de Todo Terreno de Central 11. Comenzamos Central 11 Todoterreno. La fascinación del ser humano por crear criaturas a su imagen y semejanza ha inspirado al cine y a la literatura. Comenzando por HAL 9000, pasando por R2-D2 y Terminator, los robots han estado en el imaginario humano. Hoy en día, esa fantasía se ha convertido en una realidad gracias a la robótica y a la inteligencia artificial. La palabra robot fue usada a partir de 1920 en una obra de teatro llamada Los robots universales de Rossum, escrita por el checo Karel Čapek. Sin embargo, ya en la antigüedad se creaban artefactos capaces de realizar tareas diarias y comunes, denominados autómatas, del griego autómatos, que significa ingenio mecánico que obra por sí mismo. Los primeros autómatas de los que se tiene registro fueron construidos por Herón de Alejandría, quien además escribió lo que podría considerarse el primer libro de robótica, Los autómatas, donde se hacía descripción de los mecanismos de estos. En el siglo XVIII apareció el más prodigioso creador de autómatas de la historia, Pierre-Jacques Dreux, cuyas creaciones denominó La pianista, que interpretaba de manera real una partitura al órgano con sus propios dedos. El dibujante, quien realizaba hasta 4 dibujos diferentes. Y el escritor, capaz de escribir a pluma diferentes textos en inglés y francés, siguiendo con su mirada lo que escribía. Pero el gran despegue de la robótica como ingeniería se dio en el siglo XX, especialmente con la aparición de la electrónica. Fue en 1939 en Nueva York que se presentó uno de los primeros robots humanoides, Electro. A finales de los años 40 surgió un avance fundamental para la robótica, pues George Devol diseñó el primer robot industrial. En los años 80, los robots comenzaron a comercializarse. Actualmente el uso de nuevos materiales y los avances en distintas disciplinas como la inteligencia artificial han transformado la robótica, convirtiendo a los robots en sistemas completamente autónomos, capaces de funcionar y tomar decisiones sin la intervención directa del ser humano. Este campo de figuraciones, podríamos decir, de los robots, los autómatas, los humanos artificiales, como le llamó Karel Čapek, el dramaturgo checo, es un elemento permanente, digamos, del imaginario cultural y social, especialmente de la sociedad occidental. Digamos que el autómata o el robot tiene distintas figuraciones en esos complejos sistemas. Y al contrario de lo que podríamos suponer de que el robot es un asunto puramente moderno, ¿no? El robot también forma parte de las antiguas creencias, de las antiguas preocupaciones desde el mundo griego. A partir de esta obra de este escritor checo, empiezan a producirse una multiplicidad de relatos, más en la lógica del pensamiento moderno, que ponen en juego esta posibilidad de ser destruidos, desplazados, reemplazados por unas máquinas. Las dos propiedades fundamentales es que tienen autonomía motriz, autonomía de movimiento, y que progresivamente desarrollan una inteligencia autónoma relativamente emulable a la inteligencia humana. Y todo esto, por supuesto, nace en las mentes de los grandes escritores de la ciencia ficción. Los grandes escritores de la ciencia ficción se adelantan siempre a lo que va a acontecer en el futuro. No nos dicen exactamente cuándo esto va a ocurrir, pero sí va a ser una realidad. María Robótica en Metrópolis es uno de los elementos más importantes, ¿no? Que es un robot, digamos, mecánico, pero que tiene, diría Asimov, un cerebro positrónico, es decir, un cerebro capaz de construir entinemas y formas de argumentación y de razonamiento propio, y que en realidad tiene sus antecedentes en el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Es el tema ya no de una robótica mecánica, sino de una robótica orgánica, en la que intervienen otros elementos científicos que estarían procurando desde la articulación entre elementos biomecánicos y elementos orgánicos hasta la construcción de robots puramente orgánicos, como aparece en Blade Runner, en la primera Blade Runner, donde los replicantes, estos clones humanos, producidos industrialmente y artificialmente, tienen una excepcional cercanía con la condición humana, excepto por dos elementos fundamentales. Por una parte, la conciencia de haber sido creados ex novo, y en segundo lugar, la determinación de su finitud. Un
Un robot sería una máquina que consta de una parte mecánica, una parte electrónica y una parte computacional. Eso en general, que sirve para realizar una tarea normalmente específica, no general, sino una tarea dedicada, especificada por un ser humano. También hay que aclarar que un robot podemos verlo como un programa que se encuentra alojado dentro de una computadora y puede estar ejecutando una labor de control. O también lo podemos ver como un conjunto de robots con diferentes formas, resolviendo tareas que al final van a redundar la mejor calidad de vida de los seres humanos. La figura del robot es para los seres humanos una otredad, es un otro, y nos definimos frente a los otros. Y yo creo que habría, en términos generales, en la historia de la cultura o de las culturas, tres grandes otredades frente a las cuales nos definimos. Sin lugar a dudas, el animal, podríamos decir el campo de lo metafísico o de lo mítico, religioso, y en tercer lugar el robot. Pero a diferencia de la entidad metafísica o del animal, que ya forman parte, digámoslo así, del cosmos, el robot es una creación, es una producción humana. Y al ser una producción humana, nuestra relación con el robot es una relación de espejeo y de diferenciación. Hay diferentes formas de clasificar los robots. Una es a través de la historia. Robots de primera generación, robots de segunda generación, etc. Podríamos decir que los de primera generación son todos aquellos robots manipuladores, los que iniciaron en las fábricas, que no tenían una inteligencia muy desarrollada. Básicamente lo que hacían era ejecutar una acción programada. Conforme fue avanzando esto, se le fueron agregando sensores a esos robots y un poco de inteligencia. Actualmente, digamos que nos encontramos en una quinta o sexta generación en donde los robots ya cuentan con un nivel de inteligencia que le permiten tomar acciones de acuerdo a lo que el robot está observando. La otra es los robots de tipo industrial. Otra sección serían los robots de servicio. Otra manera de verlo es, por ejemplo, los robots que se mueven en la tierra, los robots terrestres, los robots aéreos, los robots que sirven en la milicia, los robots que sirven en el área médica, y otra por el tamaño. Por ejemplo, los robots de tamaño nano, de tamaño micro, de tamaño normal y de tamaño macro. Yo clasifico los robots en tres categorías. Uno es los teleoperados, es decir, que una persona lo está manipulando y decidiendo por él qué hacer a distancia. Los automáticos, que no hay una persona que los está manipulando, nadie le está ordenando. Sin embargo, estos robots están limitados a repetir tareas una y otra vez en un ambiente controlado. A finales del siglo pasado existen otros tipos de robots, otra clase, son los robots autónomos. Estos robots autónomos sí tienen que tomar decisiones en un ambiente no estructurado, o sea, no controlado, no modificado para que él haga la tarea, sino que puede haber incertidumbre en el ambiente, es decir, tiene que tomar decisiones constantemente por sí mismo, sin asistencia o con muy poca asistencia del ser humano. En definitiva, la robótica ya no es parte de una novela de ciencia ficción. Es un cambio que ha llegado para quedarse. La incorporación de los robots en la industria para sustituir la mano de obra humana es una práctica cada vez más común, aunque también se les ha aplicado en otras áreas para ayudar a hacer trabajos más específicos, como la conducción, por ejemplo. La robótica vendría siendo una rama de la ingeniería que combina tres áreas: la mecánica,
que incorpora los diferentes eslabones, la parte de los motores, esto es todos aquellos elementos que van a permitir que estos eslabones se muevan, no importa cuál estructura tenga el robot. Después viene la parte electrónica, que incorpora dos secciones. Una, la parte de los sensores, que son la que le van a permitir al robot recibir la información de su mundo. Y la otra es la parte que procesa esa información y manda las acciones de control a los motores que van a mover todos los eslabones mecánicos del robot. Y la computación. Dentro de esa computación estaría todo lo que es el procesamiento de señales, el control, el análisis de imágenes, el aprendizaje para máquinas. Es la que podríamos decir que es donde se encuentra la inteligencia del robot, que es la que procesa la información recibida para que entonces el robot pueda tomar, de acuerdo a lo que está observando, las acciones pertinentes. Esta toda es la parte mecánica, ¿no? Lo que sería la parte del chasis, la parte es toda la estructura a que va a sujetar a lo demás. Aquí está la parte de los motores que van a actuar sobre las llantas. La parte de la electrónica pues sería toda esta, la parte de computación. La parte de los sensores, aquí está un LIDAR, aquí tenemos una cámara, aquí tenemos otra cámara, aquí tenemos la parte, si la requerimos, de la comunicación con la computadora para poder bajar los diferentes programas que se van a ejecutar en la computadora de a bordo del robot y que le van a permitir moverse. La robótica pues tiene leyes que a través de Asimov nos permiten establecer principios de protección del ser humano y garantía de que el sistema nunca tendrá acción contra él mismo. A través de la robótica podemos encontrar ahora sistemas mecánicos eficientes y que minimizan o facilitan la labor del ser humano y lo vuelven más productivo. Para hacer un robot con buena calidad, ¿no? Como que comercial, digamos, se necesitan varios ingenieros. Ingenieros que sepan de electrónica, ingenieros que sepan de mecánica, diseño mecánico, ingenieros que sepan de programar, y después de eso, a otro nivel, se necesita gente que esté preparada en posgrado para los algoritmos, para los métodos matemáticos que van a contraer, manipular y hacer las tareas. Actualmente la robótica la podemos encontrar en casi todas las industrias, ya sean textiles, en biotecnología, en sistemas, en control. Todas estas industrias manejan lo que es la robótica. La robótica es una disciplina o un área interdisciplinaria, entonces desde distintos puntos de vista se puede abarcar, sea desde dispositivos que trabajan con nosotros en nuestra casa, lo que es la domótica, el Internet de las cosas que está creciendo, las tecnologías inalámbricas, hasta procesos industriales mucho más avanzados, que es donde ahorita vemos que ya se está aplicando mucho más. El control de procesos, aumento de la producción, automatización de procesos, tareas ya no tan repetitivas, y la aplicación de inteligencia artificial creo que hace que podamos aplicarlo en todas las áreas, desde agricultura, astronomía, astrología incluso. Muchas de las áreas que actualmente trabaja el ser humano pues pueden ser trabajadas por robots. En este caso se encuentra en el área automotriz, lo que son las líneas de manufactura, son para optimizar ya sea procesos o espacios para poder hacer el trabajo de una persona. También ahora se ocupa en el área de los electrodomésticos, de los robots que ahora hacen hasta la limpieza, ¿no? Igual, más o menos un poquito aplicado a lo que es la medicina, se ocupan lo que son los nanorobots, ¿no? Que también se dedican a hacer a lo mejor la dosificación de algún medicamento en el cuerpo. También ya a base de robots se hacen operaciones muy precisas y con alta dificultad, y que a lo mejor hasta simulan los movimientos del ser humano, ¿no? En nuestra vida cotidiana, la robótica se aplica actualmente en los robots de servicio. Al principio la robótica era solamente enfocada hacia las fábricas, en donde los robots se encargaban de realizar tareas ciegas, por decirlo así. Las piezas tenían que estar en un lugar específico para que el robot fuera y las tomara y ejecutara la acción. Actualmente los robots pueden sensar el mundo exterior y utilizando esa información poder ejecutar una tarea específica orientada a ayudar a los seres humanos para mejorar su calidad de vida.
El proyecto del repartidor autónomo tiene como objetivo hacer entregas de productos de una tienda de conveniencia dentro de un edificio de departamentos a todos los departamentos de este edificio. Todo esto de manera totalmente autónoma. Es decir, el ser humano solamente interviene en la colocación del producto dentro del robot y a la hora de retirarlo, es decir, ya el comprador. Para el desarrollo de este proyecto, pues intervinieron gente que se aplicó en el área de mecánica, computación, informática, software, algunos diseñadores para poder realizar la carcasa del robot. Se aplicaron conocimientos también de visión computacional, mapeo y localización autónoma. Bueno, nosotros estamos enfocados a lo que es el diseño y la construcción de un robot minisumo. Este robot minisumo es autónomo, es con características de dimensiones de 10 por 10 centímetros máximo, una masa no mayor a medio kilogramo, y esto lo que hace es emular el deporte japonés sumo. Consiste en tener dos robots en el área de combate y al momento en que se accionan tienen que sacar al oponente del área de combate. Esto ya es mediante sensores, es para ubicar al oponente, y ahí influye lo que es la parte electrónica, mecánica y de programación. Este tipo de robots podrían ser utilizados, por ejemplo, en condiciones donde el ser humano no tenga acceso. Es decir, desde los vehículos espaciales, en donde tienen que ser autónomos y tienen que seguir una serie de comandos de acuerdo a las condiciones en las que están. En los últimos 20 años la robótica ha avanzado considerablemente, ya que el desarrollo tecnológico y lo existente da para realizar tareas automáticas. Otra forma de ver los robots, y lamentablemente no los ve físicamente, o sea, no con sus ojos, sino mentalmente, es en las redes sociales. Hay un montón de, ahora les llaman bots, ¿no? Son cuentas que están manipuladas por algoritmos, que son robots, solamente porque no tienen un cuerpo físico, que empiezan a engañar o a dar tweets o a hacer cosas, ¿no? Otra, los chatbots para contestar automáticamente preguntas de los clientes en una empresa. Amazon los usa, Twitter los usa. Entonces, ahí es donde cotidianamente ya los estamos viendo y ni nos estamos enterando. En la actualidad, la robótica también hace uso de la inteligencia artificial para llevar a cabo actividades de diferente nivel de dificultad, que pueden ir desde actividades de la casa hasta también proyecciones y resultados para la toma de decisiones. Hablando de la inteligencia artificial, en un principio, cuando nace en los 50s, estaba desligada, digámoslo así, de lo que es la robótica. Que la inteligencia artificial se veía como una disciplina que iba a permitir resolver toda una serie de problemas al ser humano, entre los cuales estaba, por ejemplo, la prueba automática de teoremas. Después se vio que con el tiempo que la robótica y la inteligencia artificial eran dos ramas que estaban íntimamente entrelazadas. De hecho, la inteligencia artificial la podemos ver hoy por hoy como la capacidad que tiene una máquina de desenvolverse de manera eficiente en un entorno con altísima incertidumbre. La inteligencia es un concepto demasiado general que usamos nomás a nosotros los seres humanos, y de hecho para nosotros también es difícil medir nuestra inteligencia. Hay gente que tiene un IQ y hacen un examen para tenerlo, para llegar a un número, y tienen un número alto de IQ. Sin embargo, en ciertas otras actividades humanas que son importantes, estas personas no son exitosas. Entonces no hay una manera de medir la inteligencia de manera única. Lo que sí existe es que podemos medir su capacidad para hacer una tarea específica, el robot. El objetivo de integrar la inteligencia artificial en la robótica es precisamente para que un sistema que puede autoaprender y puede corregir sus operaciones a través de una programación cada vez más avanzada, logre tener una mejoría y generacionalmente el sistema pueda desarrollar mejor cualquier actividad.
no necesariamente industrial, sino también en semejanza a lo que como seres humanos podemos tener. Hablando obviamente de actividades motrices y, ¿por qué no?, algunas de ellas que pudieran ser a nivel sensorial. Come together right now over me. Actualmente la robótica se encuentra en un grado de avance bastante alto. Y eso se debe, por un lado, a los desarrollos tecnológicos. Incorporan ya procesamiento paralelo que permite ejecutar tareas de manera mucho más rápida, al menos. Por otro lado, se tiene un mejor conocimiento de cómo una máquina puede desarrollar inteligencia computacional. Por ejemplo, hablando de lo que es el cómputo profundo, las redes neuronales profundas, que han dado un boom a todo lo que es la inteligencia artificial hoy en nuestros días. Entonces, eso permite que la robótica se encuentre en un nivel tal en que en unos años ya vamos a ver toda una serie de robots que se van a encontrar en nuestro hogar, en nuestra oficina, en los museos como recepcionistas, también en los hoteles y, por ejemplo, autos que se van a estar manejando por sí solos. Es muy importante que en nuestro país se desarrollen más gente en estas áreas de robótica e inteligencia artificial. Entonces hay una gran oportunidad desde el punto de vista de empleo. Por el lado de negocio, ustedes pueden emprender empresas sobre robótica. Ya hay en México varios intentos, en Estados Unidos hay mucho más. Entonces tiene un factor económico muy importante para nuestra sociedad y este es el momento para meterse. Se puede meter uno de varios lados, ¿no? Puede uno ser ingeniero, puede ser uno investigador, puede ser uno el empresario, es el que busca el dinero y el que tiene la misión y junta el equipo adecuado. El lado por el donde se metan es importante. Es importante que juntemos una masa crítica de gente, de mexicanos, trabajando en estas áreas para el bienestar de nosotros. Estudiar robótica se me hace algo apasionante y sobre todo muy útil, muy productivo para mí como persona y para la sociedad en sí. Es decir, el desarrollo de herramientas automáticas que puedan realizar tareas que realizaban los seres humanos de mejor manera o que no pueden realizar los seres humanos a una rentabilidad aceptable o buena y que uno sea quien lo pueda desarrollar, pues se me hace bastante satisfactorio. En el Instituto Politécnico Nacional hay carreras afín a la robótica. En las ESIMES están carreras como mecánica, comunicaciones y electrónica y como tal robótica industrial. Está la UPITA, que imparte la carrera de mecatrónica. También podría entrar SCOM con su carrera de ciencias computacionales. Por otra parte está el SIC, que imparte carreras de posgrado, igual afines más a la inteligencia artificial, por ejemplo. Probablemente para ustedes haya muchas cosas que son difíciles o incluso inalcanzables, pero yo me permito decirles que si ustedes quieren, las pueden alcanzar. No hay nada que nosotros los seres humanos no podamos alcanzar si lo queremos. A lo mejor lo vamos a hacer dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 100, a lo mejor dentro de 1000, no lo sabemos, pero si queremos, lo podemos alcanzar. Hemos demostrado que lo hemos podido hacer y como mexicanos yo creo que tenemos y los jóvenes tienen las capacidades como en cualquier otro país para lograr lo que quieren. No cabe duda que la robótica y su enlace con la inteligencia artificial nos permiten vislumbrar un futuro más dinámico con las posibilidades de exploración tanto en la Tierra como en el espacio exterior. Lo cierto es que solamente el tiempo va a poder marcar el camino de estos campos y seguramente nos llevaremos grandes sorpresas. Para continuar con este tema los invitamos a que chequen nuestras redes sociales en donde les vamos a compartir más información. Por ahora se quedan con la programación de Central 11.
Ya estamos de vuelta para leer algunas de las respuestas que nos dejaron a nuestra pregunta. Si ustedes tuvieran el chance de diseñar su propio robot, ¿qué funciones les gustaría que tuviera? Así que vamos a ver qué ideas nos traen. A ver, aquí tenemos un comentario de Ricardo Zenobio y dice: regresar al pasado, eso estaría maldito. Pues ahí tengo un par de dudas. ¿Maldito quiere decir bueno o malo? Y dos, ¿sería una máquina o un robot? Ahí te lo dejo de tarea. A ver, aquí tenemos otro comentario. Este es de Fernanda Galván. Dice teletransportación. Ok, un poco la misma pregunta. ¿Podría ser un robot que se teletransportara o una máquina que a ti te hiciera teletransportarte, ¿no? Y tenemos otro comentario más. Este es de Benomonte Tresque y dice: uno que me hiciera la tarea y me llevara donde yo quisiera. No, pues qué cómodo, ¿no? Pero pues bueno, para eso hay que trabajarla, hay que hacer la tarea y luego tal vez te puedes hacer un robot para que haga algunas de tus tareas. Tal vez no la tarea. Bueno, hasta aquí tenemos todos sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y también le agradecemos al Museo Tesosomoc, en particular al Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del IPN, por abrirnos las puertas. Y también les recuerdo que nos pueden ver toda la semana, ya sea sábado y domingo o también entre semana en la madrugada. Pues bueno, yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11.